Hola, muy buenas tardes. Ya le doy la bienvenida a nuestro espacio que siempre le propone un recorrido hacia las distintas zonas de interés y actualidad de nuestro contexto sociocultural. Sepa que el próximo 23 de abril estaremos celebrando el Día del Idioma. A propósito de esta fecha, conversaremos hoy acá sobre algunas de las transformaciones que ha sufrido nuestra lengua materna y también algunos datos curiosos sobre este tema. Yo les recuerdo que puede comunicarse con nosotros a través del 4351-8335 o desde su móvil si lo prefiere, siempre que tenga la aplicación Interactúa con Perla Visión. Vamos a la reseña, que siempre abre las puertas a cada contexto de martes. Nuestro idioma procede del latín vulgar que hablaban los conquistadores romanos asentados en el territorio hispano, el cual se fundió con los dialectos de los pobladores de la península ibérica. Así sufrió un largo proceso de mestizaje en el que se nutrió tomando préstamos de otras lenguas, entre las que sobresalen las prerromanas, además del árabe, el griego, el francés, el italiano, el germánico, el inglés y otros. Fue importante también el aporte de los pueblos americanos, pues en este continente vive el mayor número de hispanohablantes. Se dice que 9 de cada 10 americanos hablamos el español, por lo que tenemos este idioma como lengua materna y por tanto es parte de nuestra idiosincrasia y nacionalidad. Y para dialogar sobre el idioma recibo en esta tarde a un invitado habitual con quien me encanta conversar y siempre lo digo. Se trata del máster en Filología Española Ángel Agustín Rodríguez Domínguez, quien es profesor auxiliar de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Cienfuegos Carlos Rafael Rodríguez y además miembro de la Sociedad Cultural José Martí. Después de todos tus títulos, Agustín, buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes. A nuestro espacio una vez más. Agustín, ya veíamos en la reseña, se hacía referencia al origen y a la evolución de nuestro idioma. ¿Por qué crees que es preciso defender el concepto de variantes regionales, como la cubana, por ejemplo? Bueno, cuando se hablaba la voz en off, ¿no? Que hablaba del idioma, se refería a unas palabras del español Juan de Mariana de que el español es una avenida de muchas lenguas. Pero al decir de nuestro Fernando Ortiz, podemos decir que es un ajiaco, porque hay mezcla de todo. Y cada pueblo tiene diferentes maneras de utilizar el idioma. Cada país y cada zona de cada país. Si vamos, podríamos estar dando una clase de lingüística de una hora, ¿no? Bueno. Más. Si vamos a la historia, los españoles que vienen a América, todos tenían diferentes posiciones, diferentes culturas, se asientan en lugares diferentes, la influencia de los aborígenes fueron diferentes, los procesos de transformaciones fueron diferentes, y esto hace que el idioma se vaya transformando, se vaya conformando en cada una de las regiones con las variantes regionales de cada región. En la propia Cuba hay tres zonas fundamentales lingüísticas y está la oriental bien marcada con la occidental, que antiguamente decían que eran dos. O sea, cada lugar tiene su manera peculiar de emplear el idioma, tanto desde el punto de vista no solamente del significado de la palabra, desde el punto de vista de la pronunciación, fonético, con el famoso cantadito oriental. El acento, claro. Desde el punto de vista sintáctico, que es el que más conservador es, de la oracional, es más conservador, pero cada uno tiene su manera, igual que cada región de España tiene una forma específica, propia, regional, de emplear el idioma. Mencionabas la palabra ajiaco, ese término de Fernando Ortiz, y creo que es propicio entonces introducir la pregunta acerca de estos préstamos lingüísticos que tenemos de otros idiomas, digamos que del inglés. Ajá. Todos los idiomas reciben préstamos lingüísticos, no solamente es nuestro idioma en español. Bueno, como sabemos, se deriva del latín y con todas las lenguas romances, y ahí está el romance, el italiano, el francés, el español y el portugués, fundamentalmente. El que se aleja un poquito más es el francés, pero también muchas palabras que tienen puntos de contacto. Y ¿tú me decías? Te proponía hablar del inglés. Del inglés. Que viene ya también de otro origen. ¿Qué ocurre? Que el inglés, o el idioma inglés en Estados Unidos fundamentalmente, o países de habla inglesa, se producen grandes avances tecnológicos.
Y esos grandes avances tecnológicos bombardean de nombres nuevos a las realidades. Y esos nombres nuevos entonces entran en el idioma que sea, en este caso el español, como del otro idioma. Claro. Se llaman préstamos lingüísticos, pero hay algunas diferencias. Hay préstamos, hay calco, etcétera. No vamos a entrar en esa diferenciación, porque a veces la palabra entra y se transforma. A veces la palabra entra y se mantiene en el idioma original. Y hay palabras que entraron del árabe y ya nos olvidamos que pertenecen al árabe, como albóndiga, alberca, almohada, todas las que empiezan con al, son palabras del árabe, pero a nadie se le ocurriría decir que provienen del árabe. Claro. Te propongo hacer una pausa en este tema tan fascinante. Usted quédese con nosotros, enseguida estamos de vuelta. Retomo el diálogo con mi querido profesor Agustín. Hoy, si usted se incorpora un poquito después, estamos hablando sobre el idioma español, nuestra lengua materna. Momento para hablar de prefijos y sufijos. Estos términos son un poco desde el punto de vista lingüístico, ¿no? Y esto es una entrevista que tiene que llegar a todas las personas. Una de las fuentes de formar nuevas palabras en español y en todos los idiomas es añadiendo el partículas delante de la raíz de la palabra o partículas al final. Estas partículas que añadimos delante son los llamados prefijos y las que añadimos al final son los llamados sufijos. Pero hay algo significativo. Cada prefijo tiene un significado, que la gente cree que no. Claro. Por ejemplo, si pensamos en la palabra submarino, todo el prefijo sub es por debajo, o pre es antes de. Y si pensamos en el sufijo que está detrás, la E con la R, es oficio, panadero, peletero, ¿no? Claro. Y entonces cada uno tiene su significado. Ahora, ¿qué pasa? Que en el caso del español hay una gran cantidad de palabras que tienen prefijos griegos, prefijos latinos y prefijos castellanos. Todas las palabras que empiezan con tele, telégrafo, teléfono, telepatía, telecomunicaciones, son palabras de prefijos griegos. Tele quiere decir de lejos. Y el teléfono, sonido de lejos. Claro. Telégrafo, comunicación por escrita de lejos. O sea, tienen un significado específico. Ahora, detrás de cada palabra se esconde una historia muy interesante, que es lo que se llama etimología de la palabra desde el punto de vista lingüístico. Y si pensamos en una palabra como por ejemplo la palabra ramera, que se refiere a una prostituta, que es una profesión muy vieja, de la Edad Media, nadie se le ocurriría pensar que viene de ramo, y viene de ramo. ¿Por qué? Porque en la antigüedad medieval no había los grandes carteles y las casas de comercio, los mercados, etcétera, para que los forasteros que llegaran fueran allí, ponían un ramo de flores en la puerta. Y entonces las prostitutas se les ocurrió en su casa poner un ramo para que fueran a la casa de ellas. Y de ahí entonces ramera, ER, que es el sufijo que se le añade a esta palabra. Esta palabra aparece registrada por primera vez en la Celestina de Fernando de Rojas. O sea, recogida por primera vez en la Celestina. Y así hay una serie de palabras, por ejemplo, si pensamos en la I y la doble L, ish, que da idea de diminutivo, de pequeño, chiquillo, etcétera, ¿no? Hay veces que no da idea de diminutivo, como el caso de pastilla. Claro. Pastilla es una pasta procesada de un medicamento y que se procesa y se lleva a un proceso de endurecimiento, pero puede ser grande o puede ser pequeña. O sea, no es, y como el caso de camilla, como el caso de escobillón, como el caso de manzanilla, que no es ni aumentativo ni diminutivo. O sea, son cosas muy curiosas y que pensamos siempre o encasillamos a los sufijos con una peculiaridad, pero no siempre tienen esa peculiaridad. Han dado lugar a una nueva palabra. Y esa nueva palabra tiene una familia que empieza a derivarse de ella. Qué maravilla el idioma, ¿verdad?
Hablando de etimología de las palabras, quizás hay algunas que por la raíz de la palabra uno puede asociar con algo o no, pero hay otras como por ejemplo adiós o alarma, que a veces no tenemos ni idea de dónde pueden salir. Y aleluya también. Aleluya. En el caso de Dios viene de dos palabras, o tres, adiós seas, adiós vayas, y que venía del campo religioso solamente. Por tanto, eso se perdió todo lo demás y se compactó en adiós. A Dios se unió la palabra. Se formó una palabra aguda entonces con tilde. Y entonces se quedó una sola palabra en el caso de Dios. Y en cualquier campo. Es una frase de despedida, religiosa o no religiosa. Y en el caso de alarma, viene del italiano, es un llamado a los soldados al arma. Tenían que coger las armas cuando le daban, decían alarma. Sin embargo, ¿qué pasó con la palabra? Se unió, se formó la palabra alarma. ¿Y qué pasó? Que ahora, por ejemplo, cualquier objeto que tenga un mecanismo y que pueda sonar para despertar, entonces le llamamos, tiene una alarma. Un teléfono, un reloj, despertador, etc. O sea que, como vemos, la historia de las palabras, cada una tiene una gran historia. Claro que sí, pudiéramos estar hablando aquí por horas sobre nuestro lenguaje. Vamos a detenerlo nuevamente aquí, la conversación. Les propongo disfrutar de nuestro segmento Detalles, esta vez con entrevista a Liván Rodríguez, instructor de arte. El teatro es acción, es movimiento, es vida, y en estos tiempos es salvador. Para mí, como instructor de arte en teatro, formar generaciones, formar público, es vital. Actualmente, los instructores de teatro en nuestra Casa de Cultura tenemos un trabajo difícil porque atraer a los diferentes públicos es complicado, pero no imposible. Ahora mismo contamos con varias unidades artísticas que ya están optando por la categoría nacional, en este caso la Cátedra de Narradores Orales Escénicas, Cienfuegos Cuenta, que es un logro para nuestra Casa de Cultura Benjamín Duarte en su 45 aniversario, pues es la única hasta el momento que conocemos que vincula la actuación, o sea, el teatro, la oralidad escénica, con la literatura, con los escritores. Nuestros especialistas de literatura están dentro de nuestra cátedra de narración oral escénica. Ser instructor de arte en teatro para mí realmente es una maravilla, y tener un colectivo aquí que conformamos en la Casa de Cultura. Tengo que decir también que tenemos una excelente agrupación que es el Circo, dirigido por Daniel Rodríguez, que forma parte también de nuestro quehacer en el teatro. El Carro de Tespi, que es una de las unidades artísticas que yo dirijo, en este momento está vital. Muchas personas preguntan por qué no estamos en la calle, y es que, bueno, estamos desplegando nuestro trabajo directamente en las comunidades, en centros que nos piden, en actividades muy puntuales y directas que nos piden. El grupo en este momento sigue trabajando las estatuas vivientes, sigue trabajando los zancos. Y ahora, para la próxima Feria de Arte Popular, vamos a estar estrenando la leyenda de Maroya, que tiene muñecos grandes, espectaculares. Así que gozando de muy buena salud el Carro de Tespi y trabajando. Tuvimos un momento muy bonito en el Festival de Pioneros, donde los brigadistas ya están despuntando y ya están despegando en la modalidad de teatro, o sea, en la manifestación de teatro desde las escuelas, que se sigan sumando, que desde sus talleres aporten unidades artísticas, porque eso va a hacer que la manifestación en el municipio se engrandezca y que pueda estar representada no solamente a nivel de nuestra municipalidad, sino de la provincia y de eventos en la nación. Agustín Rodríguez, mi invitado de esta tarde. Vamos a hablar sobre los arcaísmos. Está bien que se usen, aunque se consideren arcaísmos, digamos, aiga,
que uno lo ve tan mal. Naiden, ¿de dónde provienen? ¿Son usados? Bueno, los arcaísmos son palabras que se usaron en un momento determinado de la lengua, después evolucionaron y se dejaron de usar. Pero ¿qué ocurre? Como mismo hablabas de los aspectos regionales, que es el aspecto, se le llama aspecto diatópico del idioma desde el punto de vista lingüístico, hay zonas, por ejemplo, que está muy arraigado ese arcaísmo, como es el caso de Aiga en México. En México tú encuentras una gran cantidad de personas con nivel, más nivel o menos nivel, y incluso lingüísticamente hay un % que dicen Aiga, no dicen Aya. Entonces están aquellos otros que lo ven de lejos, ven el juego de las gradas, y se hacen los muy puristas del idioma y dicen, eso está mal. Tú estás hablando mal. ¿Qué ocurre? El verbo haber, de donde viene aiga o haya, como decimos nosotros, conjugaba en un momento determinado del idioma que hubo un descontrol, ¿no?, del paso del latín al español, se añadieron una G a los verbos porque se añadió. Y por ejemplo, traer es traiga y tener es tenga. Y esa G no está, porque tener no hay G, claro, y traer no hay G. Y haber era aiga. En la época de la conquista y colonización, así lo hablaba Hernán Cortés, así lo hablaba Colón, así aparece en el Cid, en el poema del Cid. Quiere decir que estas palabras se usaron en un momento determinado de la lengua. El idioma tiene muchos caprichos, y el idioma no lo hace una persona. El idioma, la colectividad lo va variando, no porque quiera, sino porque muchos empiezan a cambiar y ese cambio se fija, y la Real Academia tiene que aceptarlo. Entonces, lo que está ocurriendo en estos lugares donde dicen aiga, es que están hablando un español como el de la época de la conquista y colonización, no el español actual, ¿no? Ahora, no sería correcto, y va a decir que es incorrecto, el opuesto al correcto, sino que es preferible no usarlo como se usaba en aquella época, aunque en esa zona está tan arraigado que es muy difícil quitarlo, porque nadie quita una palabra así, como si fuera de pronto, no es imposible. Y lo mismo pasa con el otro de Naiden. ¿Cuál es? Naiden y hay que yo te pregunté solamente. Ajá. Naiden se produce lo que se llama una metátesis, que es un cambio de la vocal nadie, naide, es un cambio. Ese proceso fonético se le llama metátesis. Y es que las personas cambian el orden de las palabras, y se usó también en el antiguo español. También se usó en el antiguo español. Recordemos que hubo un momento en la historia de la lengua, o lo vimos por primera vez, en que hubo una evolución de un latín vulgar al español. Y en esa evolución de ese latín vulgar al español se perdieron letras, aparecieron nuevas letras, y entonces era hasta los siglos de oro, que es cuando se fija, y se plantea que con la obra El ingenioso Don Quijote de la Mancha se fija la sintaxis del idioma español. Pero cuando vemos esos libros nos encontramos con estas palabras, con estos arcaísmos. Entonces, no es que no esté correcto, es que están empleando un tipo de palabras, de lenguaje, de idioma, que se empleaba hace muchos años y que es muy difícil quitarlo. ¿Sí? Desligarlo. La lengua, el fenómeno de la lengua es un proceso y está vivo. Incluso hay palabras que cambian de significado, claro, que es lo contrario, lo que hablábamos en otra ocasión aquí, que trigueño era el color del trigo, o sea, era rubio, y trigueño pasó a ser entonces lo contrario. El pelo más moreno, ¿no? Vamos a pausarlo aquí. En un minuto estamos de vuelta. Estoy releyendo el libro que se llama Yo conocí a Martí. Este libro, la recopiladora de los trabajos que aparecen en este libro, se llama Carmen Suárez León. Y se dio la tarea de reunir en este texto muchos trabajos de grandes figuras que conocieron a Martí, como lo dice su nombre, como lo dice el nombre del libro, por supuesto, y que pueden hablar del Martí hombre, del Martí amigo, del Martí caballero, del Martí orador. Yo considero que este libro es muy importante para todo el que quiera conocer cómo fue ese Martí, cómo era el Martí alegre,
en los primeros tiempos, hasta los últimos años finales ya de la guerra, que estaban muy preocupados, cómo era el Martí jovial, el Martí que mantenía amistades, cómo era su mirada, cómo era el movimiento de sus manos, cómo era su conversación, cómo tenía la facilidad para obtener amigos. Yo lo recomiendo realmente, dice, solo por estos amigos o hasta conocidos circunstanciales podemos saber de sus gustos gastronómicos, su don conversador, su fino trato, el impacto de su voz y la calidad de su mirada o la movilidad de sus manos. Muchísimas gracias a Esther López Tita por su colaboración con nuestro espacio. Agustín, te quiero preguntar por el origen de un término muy llevado y traído por estos términos, por estos tiempos, por estos días, y es parol, que se escribe parole. ¿De dónde viene? Bueno, la palabra parole, tal y como está escrita, tiene un origen latino. Es una palabra de origen latino. Esta palabra así, completa, aparece en francés, aparece en inglés y aparece en italiano. Ahora, desde el punto de vista lingüístico, de la lingüística como asignatura, cuando se refiere a parole, se refiere a discurso, al discurso. Discurso no como lo que una persona se para a un orador y habla en público, no. Discurso como todo lo que se dice en un momento determinado, ya sea oral o escrito. Entonces estaba un poco limitada al campo lingüístico. Pero ¿qué pasa? Que con el paso del tiempo, primero entró en el campo del aspecto jurídico, ¿no? de los presos, que está bajo parol, está bajo palabra, o sea, se ha suelto bajo parol, o tiene parol. Y después pasó al campo de las relaciones internacionales, ¿no? Y entonces al principio tenía una sección, porque esto es otra cosa muy curiosa. Las palabras se van llenando de significado, que las llena la colectividad, pero van cambiando los matices de cada una. Al principio era en esta relación de Cuba y Estados Unidos, o no relación de Cuba y Estados Unidos, las personas que emigraban y que los hijos se quedaban, o los parientes se quedaban, familia, pues entonces después se iban bajo parol. Se iban por parol. Pero ahora, con esta nueva ley, con esta nueva oleada, pues ahora adquirió otro significado. Ahora es como un permiso, claro. Significa, si fuéramos a buscar el significado exacto, sería como un permiso para poder viajar a otro país, en este caso los Estados Unidos. Quiero preguntarte sobre un fenómeno... Pero es una palabra latina, de origen latino. Es latino. No hay que asociarlo para nada con el inglés. A veces hay muchas palabras en inglés que tienen origen latino, aunque el inglés es de otra familia de palabras. Claro. Te quería preguntar, Agustín, antes de terminar nuestro espacio, por un fenómeno que se ve mucho también en nuestro país, y no siempre en personas que uno puede pensar que tienen un mal conocimiento del idioma, personas inteligentes, por decirlo de alguna manera, y es el uso de la S en el pretérito de la segunda persona. Fuiste, viniste, es un error, ¿verdad? Tampoco podemos decir que es un error así me lo explicas abiertamente. Tú. ¿Qué pasa? Que la segunda persona del pretérito, o del pasado, como dicen algunos, que es con tú, casi todas tienen ese al final, todas las segundas personas. Tú cantas, tú cantabas, tú cantarás y tú cantarías. Pero el pretérito es tú cantaste, sin ese. Porque desde el latín había una diferencia, para diferenciar el singular del plural. Cantaste y vosotros cantasteis, terminado en ese. Y ahí estaba la diferencia. Pero como todas las segundas personas tienen ese, comenzaron entonces la colectividad a ponerle la S también a la segunda persona del pretérito de tú, ¿no? Y comenzó entonces a difundirse este aspecto del idioma. Ahora, en determinadas regiones, por lo mismo que tú me preguntaste, pues se usa así. En otras regiones no se usa así. Ahora, es muy arrestado y difícil decir correcto, incorrecto, correcto, incorrecto en el idioma, ¿no? En el idioma casi todo es correcto, en dependencia de la variante regional. Claro. Y lo que es incorrecto, incluso con el paso del tiempo, puede llegar a ser correcto. Puede llegar a convertirse en una norma lingüística y registrarse
en la Real Academia de la Lengua. Te agradezco muchísimo, Agustín. Siempre me quedo con deseo de seguir conversando. Siempre se nos quedan preguntas en el guión. Pero bueno, ya vendrán otros martes acá con nosotros. Gracias por estar. Gracias a usted también por haber mantenido la sintonía. Nos vamos a ir con música. Es buena fe. Yo la estaré esperando el próximo martes, siempre con la grata ilusión que me provoca confiar en que usted va a regresar. Hasta entonces. Abismos, dilemas, sustanciales de un sistema que acepta el rey Midas de una humanidad suicida. Tu fuego parece tan pequeño, pero a veces por efecto dominó se esparce, expande y crece y alumbra, blanquea toda justa y nueva idea donde ingenio y rendimiento favorezcan nacimiento. Comienza conmigo, que mi abrazo sea tu abrigo.